Quiero que usted esté muy atento, porque yo estoy seguro que todos los que están acá ven, pero no todos ven lo que Dios quiere que usted vea. Y a veces nosotros somos más expertos para ver las dificultades que ver las victorias que nos puede dar el Señor. Cuando Walt Disney comenzó su gran obra, su sueño, su visión, lamentablemente no la terminó. Lo que nosotros conocemos hoy como Disney World, él no la terminó. Él murió antes de que esa obra terminara, apenas iba en la mitad. No obstante, siguieron la obra y cuando la terminaron, que las autoridades de la ciudad vieron toda la maravilla de ese primer parque temático a esa magnitud, de esa grandeza, las autoridades de la ciudad de Anaheim quisieron hicieron un reconocimiento a la viuda, a la que era su esposa. Y convocaron a la ciudad y otras autoridades, incluyendo el gobernador del estado de California, y llamaron a la viuda para condecorarla, para hacerle un reconocimiento por aquella obra que habían hecho. En el discurso de quienes condecoraban, quienes daban pues ese agradecimiento a la viuda, dijeron lo siguiente: lamentablemente Walt Disney no estaba presente para ver el sueño, para ver toda la obra que se había imaginado. Su viuda oyó y cayó. Cuando le tocó el turno a ella de subir, de recibir el reconocimiento y dar sus palabras, ella dijo lo siguiente: lamento tener que contradecir lo que usted ha dicho, le dijo al gobernador en ese caso. Pero en realidad, mi esposo, dijo ella, sí vio esta obra. Si él no la hubiese visto, dijo ella, ustedes no estarían viendo lo que él vio. Y porque la vio, fue que dejó todo claro de lo que tenían que hacer. Entonces hay cosas que a veces no están delante de nuestros ojos, pero sí están en nuestro corazón. Y cuando nosotros sabemos transmitirlas, cuando nosotros sabemos llevarlas, no hay nadie quien detenga el sueño, sobre todo cuando es de Dios. Porque todo lo que es fundado sobre la palabra de Dios es lo que permanece. Jesucristo dijo bien claro, nuestro Señor Jesús dijo que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Por tanto, lo que es edificado sobre la palabra de Dios, eso no perece, ello permanece. Así soñó este hombre, así hoy día inclusive Disney World es una corporación a nivel mundial de crecimiento que aquel hombre había visto en ese momento. Y a veces nosotros no nos percatamos, no nos damos cuenta porque no vemos la grandeza de la obra que nosotros vamos a enfrentar o vamos a tener que ejecutar. Mi Biblia habla de un Dios que puede mostrar lo que usted no ve a veces con sus ojos. Y eso incluye tu sueño, tu matrimonio, tu familia, tu empresa, lo que tú quieras emprender. Y muchas veces tus ojos van a ver más las dificultades que tienes al frente y va a aparecer un enemigo muy típico, inherente a todo ser humano, que es el miedo. Y cuando el miedo aparece, dejamos de hacer las cosas porque las creemos que son imposibles. O no llegamos a creer que somos llamados nosotros para hacer las cosas que Dios en ese momento nos está poniendo. Mi Biblia en el libro 2 de Reyes, capítulo 6, habla de un pasaje donde el profeta Eliseo, un profeta que pidió tener la doble unción que tenía Elías y que posiblemente pues soñó justamente con ser tan grande como Elías, pero darle más gloria que Elías al Señor. Habla allí que tenían enemigos. El pueblo de Israel tenían enemigos y él estaba en Dotán. Dotán se llamaba
la ciudad donde él estaba. No pierda este detalle porque se va a dar cuenta de cómo funciona el Señor. Y en esto, el rey de Siria, que era el que estaba gobernando y que tenía el poder, tenía todo para ir contra Israel, vino con su ejército contra Israel. Pero cada vez que él enviaba al ejército, el profeta Eliseo le hacía saber al rey que iba a ser emboscado, que iba a ser atacado. Por lo cual, él se desviaba, se apartaba y nunca cayó en las manos del rey de Siria. El rey de Siria se molestó y llamó a su ejército y le preguntó a la gente de su ejército quién era el que lo estaba traicionando. ¿Quién era el que le avisaba al rey de Israel cuando él iba contra el rey? Y ellos respondieron: no, mi señor, ninguno te está traicionando. Lo que ocurre es que en medio del pueblo de Israel está el varón de Dios, está Eliseo. Y siempre hay un Eliseo en medio de un pueblo, en medio de una familia, en medio de la iglesia, para alertarla de las cosas que no se deben hacer. Pero a veces nosotros somos tercos, ¿verdad? A veces por más que nos dicen que no debemos hacer eso, insistimos y queremos hacerlo porque no tenemos el juicio de Dios. Entonces el hombre escucha y dice: mire, ese hombre es capaz de saber aún lo que tú dices en tu cámara, en lo más secreto, él lo conoce. Entonces el rey de Siria dice: bueno, entonces vamos a mandarlo a buscar a él, vamos a ponerlo preso a él. Y vamos a acabarlo, vamos a matarlo. Y para un solo hombre, el rey de Siria envía un ejército y manda a sitiar la ciudad de Dotán, donde estaba Eliseo. Y llegaron a ellos, no pierda detalle, lea su Biblia. Ellos llegaron al sitio y sitiaron, valga la redundancia, a Dotán. Y cuando el siervo de Eliseo sabe esto o conoce esto, se ve que viene el ejército y vienen justamente por su amo, por su señor, o por ellos dos, porque el siervo posiblemente lo iban a arrastrar también. Dice mi Biblia que el hombre se asustó. Libro segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 16, dice entonces que Eliseo le dijo a su siervo, le dijo en ese momento: no tengas miedo. Y eso es lo que el Señor te dice a ti hoy: no tengas miedo. No tengas miedo, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Tú no lo puedes ver. Tú no lo estás viendo todavía. Así que, ¿qué era lo que veía este hombre? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero, ¿qué es lo primero que tú dices? ¿Cómo le dices a alguien que no tenga miedo si sus ojos solamente están viendo los soldados sirios? Y viene la angustia, y la angustia va a estar allí, y van a estar siempre. Dice: bueno, sí, tú me dijiste eso, pero ¿y cómo hago con esto? Sí, y bueno, pero tú, pastor, usted vino y dijo que sí, que yo iba a prosperar, pero en la casa no tengo ni harina pan ni nada. No me falta. ¿Qué le doy de comer a los muchachos? Que de paso no me los quise llevar para la iglesia porque no me alcanzaba para pagar el pasaje. Y caminar con esos muchachos, mire, me cuesta, pastor, no vaya a creer. Para usted es fácil declararlo allí. Y usted llega a creer eso porque cuando la gente anda en esa circunstancia, no puede ver sino aquello que le aqueja, aquello que le está impidiendo crecer, avanzar, aquello que rompe con la comodidad, aquello que te va a llevar a ver algo súper extraordinario, algo que todavía tus ojos no han visto, algo que todavía tus ojos no alcanzan a mirar, porque tienes que aprender a verlo con ojos espirituales. Así que él le dice fácilmente: no tengas miedo. Mientras aquel hombre temblaba, mientras que aquel hombre tenía miedo, Eliseo estaba muy tranquilo. Eliseo pasaba por allí, como hay algunos que me dicen: no, sí, no, pastor, claro, usted no tiene necesidades. Usted tiene carro, usted hasta la gasolina le regalan. Usted no hace cola por la gasolina. Dice: claro, a mí no.
Y tú comienzas a ver eso. Dejamos de disfrutar lo que tenemos y nos amargamos por lo que no tenemos. Él tuvo miedo inmediatamente. El miedo es algo que quiero que usted lo anote en las tablas de su corazón. Esto que le voy a decir. El miedo no impide la muerte. El miedo impide la vida. Se lo voy a repetir. El miedo no impide la muerte. El miedo impide la vida. Porque la gente a causa del miedo deja de vivir. Deja de luchar. Deja de enfrentar. Porque le da miedo. Deje el miedo. 365 veces está escrito en la Biblia: no temas. Y creo que eso es que corresponde un no temas para cada día. Y hoy es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos, disfrutaremos y nos deleitaremos en Él. No temeremos, no callaremos, no retrocederemos, avanzaremos y llegaremos al final. Porque el que nos guía se llama Jesucristo. Tú no dependes de hombre. Tú no dependes de otra cosa. Pon tu confianza en el Señor. Por eso Eliseo, que ya sabía y tenía comunión con el Señor, le dice al hombre: no tengas miedo. Pero no es fácil que alguien acepte un no tengas miedo cuando tienes la soga al cuello. Tú no puedes creer que cuando cuelgue se va a reventar la cuerda, ¿verdad? Alguien que tenga una soga al cuello cree que se va a reventar. Bueno, ninguno de ustedes ha pasado por eso, ¿no? ¿O sí? Sí, porque hay algunos de necios que dicen que quieren ahorcarse, que quieren quitarse la vida para ver cómo reacciona el esposo o la esposa. Tenga cuidado de la esposa que escogió, porque a lo mejor te ayuda. Entonces queremos meter miedo con eso. Y bueno, te va a pasar. Tú no vas a creer que esa cuerda se va a romper. Por ahí hay un dicho que dice: Dios aprieta, pero no ahorca. Hay algunos que Dios sí los ahorca. Créalo. Hay algunos que Dios ahorca. ¿Qué hace entonces Eliseo? ¿O qué debemos hacer nosotros? Mamá, papá, cuando no tienes visión de familia, cuando no tienes visión de empresa, cuando no tienes visión de orden en el matrimonio, en la pareja, vas a tener problemas porque no vas a tener que compartir. Para que la persona no tenga miedo, tienes que hacerlo partícipe de lo mismo que te genera a ti la fortaleza y la grandeza para seguir adelante. Por esa razón, la intimidad no consiste solamente en una relación sexual. La intimidad consiste en compartir con una persona algo que tú no estás dispuesto a compartir con nadie más. Y allí se conocen algunas cosas que tú no le dirías a nadie más. Allí podrías tú inclusive demostrar de verdad: oye, le tengo miedo a tal cosa. Y hablando con esa persona, de repente tú puedes hallar la forma de fortalecerte y seguir adelante. Tienes que hacerlo partícipe de eso mismo que tú tienes, de esa misma fuerza, de ese mismo ímpetu, de ese mismo deseo de luchar y de llegar a donde Dios te ha dicho que tienes que llegar. Así que, ¿qué hace Eliseo? Eliseo ora. Tienes que orar. No puedes dejar de orar. Toma tu lugar y ponte a orar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es Dios, es Jehová de los ejércitos el que está allí. Viene Eliseo, entonces ora, dice mi Biblia, el versículo siguiente dice que ora y le pide al Señor y le dice: Señor, ábrele los ojos a este cabezón para que vea lo que yo puedo ver. Si tú no ves lo que yo veo, tú no puedes acometer la obra. Por eso tienes que hacer partícipe a los tuyos, a los que tienes cerca, a tus hijos en la familia, a tu esposo o a tu esposa. Allí sabrás si es capaz de compartir contigo. Por eso, antes de realizar o de establecer una relación matrimonial, tú debes saber si esa persona está dispuesta a compartir contigo eso que sientes en tu corazón, que tienes que llegar a ser.
Y si no lo comparte, siéntate. Arregla las cosas antes de que se vayan a complicar. El matrimonio no arregla problemas. El matrimonio los complica. ¿Cómo así, pastor? ¿Me está diciendo que no me case? En ninguna manera. Tiene que casarse. Todo macho que se respeta se casa en el matrimonio. Listo. No hay problema. Usted dice que es macho, cásate pues. Así que los que no asumen esa responsabilidad, olvídate. Le faltan pantalones. Así de sencillo. Hay que hacerlo partícipe. Así que Eliseo ora a Dios. Eliseo ora a Jehová y le dice al Señor: ábrele los ojos. Permítele que él vea. Permítele a esta iglesia que él vea. Permite a cada uno que vea. Entonces dice mi Biblia que Jehová le abrió los ojos al siervo de Eliseo, Giezi, y cuando pudo ver, vio entonces aquella cantidad de soldados, un ejército poderoso, un ejército que con tus ojos todavía no has visto. Gente de a caballo, gente de guerra, gente de batalla, gente que está poniendo el Señor en esta hora para que se levante y trabaje, luche por ti, vaya a la batalla por ti, porque la victoria te la va a dar mi Señor Jesucristo. Seguro de que los que tú no has visto todavía, los que no saben que van a estar contigo, ya los puso el Señor a tu alrededor, y el enemigo no va a poder, sino que todos ellos vendrán contigo y te darán la victoria en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Yo me imagino que cuando Giezi vio los montes, vio todo aquello y vio aquella cantidad de gente que estaban con él, quedó sorprendido. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que yo no lo había visto? Pues tienes que verlo con ojos espirituales. Tienes que abrir esos ojos. Tienes que creerlo. Esto es fe. Esto es fe. De eso se trata la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza ¿de qué? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no lo has visto todavía, pero si tienes fe, entonces vas a entender y vas a recibir la palabra, y la palabra te va a permitir a ti creer y mover y saber. Vas a mover el cielo hoy para que ese cielo se ponga a favor tuyo y envíen el ejército que va a luchar por ti. El versículo 3 del libro de los Hebreos, la escritura a los Hebreos, en el capítulo 11, dice que por fe entendemos. Por eso es que te cuesta ver. Porque si no tienes fe, tú no puedes ver eso, no puedes entender cómo funciona. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El que cree en ella sabe entonces que es la palabra de Dios obrando. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tú da la palabra que Dios va a hacer conforme a la palabra que Él da. Cree que viene un ejército para defenderte. Cree que viene la prosperidad. Cree que viene la sanidad. Cree que viene todo lo grande que Dios tiene guardado para ti y para tu familia, para tu iglesia y para todos los demás. Si no crees eso, si no tienes la fe, no puedes entenderlo. Por esa razón, Eliseo pide a Dios que le abra los ojos a su siervo para que él pudiese ver, porque si no, él también iba a decir que era un loco. ¿Y cómo que te volviste loco? No, sí, no te preocupes, conmigo va un ejército. ¿Y cuál ejército si yo no lo veo? ¿Dónde está ese ejército? Yo no veo a la gente haciendo. No te preocupes, están obrando. Por esa razón hacemos partícipe a alguien más de esto, de que conozcan, de que sepan qué es lo que está haciendo el Señor, qué es lo que va a hacer con nosotros, cuál es la victoria que nos va a dar. Y si eso es la voluntad de Dios, así va a ser. Y yo creo que esa es la voluntad de Dios y obedezco a la voluntad de Dios. Por eso no desmayo, por eso no dejo de luchar, por eso no dejo de creer, por eso no dejo de estar seguro de que voy a llegar a donde el Señor me dijo que tenía que llegar. No sé si hoy, mañana o pasado, pero de que vamos a llegar en el nombre poderoso de Jesús.
Observa esto. Cuando ya el hombre ha abierto los ojos, se siente seguro. Ya sabe. Ahora, él no era que no veía. Las circunstancias no lo dejaban ver lo que Dios estaba haciendo. Todo lo que le agobiaba era un problema para él. Y a veces nosotros ponemos más nuestros ojos en los problemas que en la solución. Cuando están rodeados, están sitiados, vienen entonces aquella gente, aquel ejército baja con ellos, o están allí con ellos, y viene Eliseo, y cuando ellos vienen, o sea, bajar es que llegaron hasta donde estaba Eliseo. Los pusieron presos. Vino el rey de Siria y le mandó al FAI. Le mandó todos los cuerpos policiales que tenía. Estaban armados hasta los dientes. Vayan a buscarme esa gente. Y entonces cuando llegan allí donde está Eliseo, Eliseo vuelve a orar. La oración es importante. Eliseo vuelve a orar y le pide al Señor, Señor, ahora ciégalos. Cubre sus ojos con ceguera y que no puedan ver. Y viene Eliseo, cuando ellos vienen llegando acá cerca, ellos siguen viendo. Observe, esto es espiritual. Ellos siguen viendo, pero cuando llegan a Eliseo, ni conocen a Eliseo, ni se dan cuenta que es él, ni nada, sino que Eliseo le dice, ¿para dónde van ustedes? No, estamos buscando al profeta, al varón de Dios que está aquí. Ah, ok, no te preocupes, sígueme que yo te voy a llevar. Entonces Eliseo viene, venga por aquí. Un ejército viene, Eliseo es el que va adelante. Porque cuando Dios está contigo, hasta el enemigo hace lo que Dios dice que tiene que hacer. Así que tú me sigues. Venga por aquí. Y los lleva y ellos van muy tranquilos, sumisos. Lea su Biblia. Ellos están sumisos y Eliseo los va llevando. Venga, de Dotán a Samaria, que es donde lo está llevando. Es como que se va de aquí de Lechería para Guanta. Vinieron y los llevaron, los mandaron, no, porque como ellos están en Lechería, vamos a mandarlos a fregar Lechería. Entonces los mandaron para allá. Y viene Eliseo. Lo único que lamenta Eliseo es que tiene que lanzarse ese maratón a pie. No hay BTR, no está funcionando. Así que él agarra. Dice, venga, tú eres el jefe. Sí, ok, sígueme pues, te voy a llevar. Te voy a llevar, ¿dónde es que lo vas a buscar? ¿Dónde es que lo vas a encontrar? Así que lo agarra y lo lleva. Hasta que llegan a Samaria. Y en Guanta vuelve a orar. Y le dice Eliseo al Señor, Señor, ahora ábrele los ojos. Casi que dice el Señor, bueno, ¿cuál es el bochinche, Eliseo? ¿O se los ciego o los dejo abiertos? No, ábreselos para que vean cuánta misericordia tienes tú, Señor. Porque viene todo ese ejército, lo pone en medio de Samaria y después le pide que le abran los ojos, y cuando abren los ojos de nuevo, entonces se ven rodeados por todo el ejército de Israel. ¿Y qué le creen ustedes que le pasó a esa gente? Inmediatamente, santo Dios, ¿en dónde nos metimos? ¿Cómo llegamos nosotros aquí? ¿Dónde nos metimos nosotros? Y dice el rey de Jerusalén, entonces, le dicen a Eliseo, padre, ¿quieres que los matemos? Dice, no, chico, ¿para qué vas a matar a esa pobre gente? Déjalos tranquilos. Dale de comer y devuélvelos a Siria, que ellos nunca más volverán. Y dice mi Biblia que los devolvieron y los sirios nunca más vinieron contra Israel. Porque cuando derrotes a tu enemigo en el nombre de Jesús, nunca más va a volver a tu casa, nunca más se va a levantar contra ti, nunca más estará uno que te va a perseguir en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Ahora, esto angustia a las personas y a veces somos ciegos nosotros para saber qué es lo que tenemos. A veces no son los exteriores, a veces no son las cosas que están fuera de nosotros que tenemos que aprender a ver. Tenemos que aprender a ver también lo que llevamos dentro. Y eso es más difícil
que devolverle la vista a un ciego. Porque hay un dicho también que dice ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué? Porque estas cosas no se perciben sino por medio del Espíritu. 1 Corintios 2:14 dice allí que estas cosas, Pablo está escribiendo a los corintios y le dice a ellos que todas estas cosas el hombre natural no las puede percibir, porque ellas han de percibirse por medio del Espíritu. Para el hombre natural son locura. Por eso se comparten estas cosas, por eso tiene que haber un convencimiento en nuestro corazón, por eso debe haber la fe, porque si no, no vas a creer que eso pueda ser así, que Dios pueda hacer tales cosas. ¿Cuántas cosas has querido o has deseado ver y crees que eso no puede ser? Porque como en tu fuerza no está alcanzarlo, sino que depende de Dios, tú crees que eso no lo vas a lograr, que no vas a poder hacer nada. Y te es sumamente difícil poder alcanzar o hacer algo. Por eso Pablo es claro y dice, no, es que el hombre natural no puede percibir eso. Es un hombre espiritual el que va a percibir eso, el que sabe que hay una victoria guardada de parte del Señor. Y a veces nosotros nos empeñamos, sobre todo cuando llevamos cosas en nuestro interior que tienen que ser quitadas, que tienen que desaparecer por completo, pero nosotros no nos damos a la disposición de creer que Dios puede hacer eso. Observe, todos conocemos la historia de David. David mató a Goliat, se hizo rey, y David tenía un calendario de batallas y de guerra. Aunque usted no lo crea, David decía, este día me toca ir a guerrear contra tal ciudad, contra tal rey. Y ya había un calendario. Usted debe ser planeado para esto. Pero dice mi Biblia, que en el capítulo 11, que un día David no salió a batalla. Era el tiempo o era la fecha que había determinado de salir a batalla, pero no salió. No salió a la batalla. Y cuando se levantó, ese día se levantó a las 11 de la mañana. El hombre estaba acostumbrado a levantarse a las 5 de la mañana a orar, a las 4 de la mañana a orar primero, a hacer todos sus quehaceres. Después entonces tomaba el café a las 6 de la mañana y comenzaba su día. Pero ese día decidió no ir a trabajar, no hacer nada, no salió a la guerra y se levantó como a las 11 de la mañana. Y cuando se puso en el terrado, dice que vio a lo lejos, en el terrado vio a Betsabé que se estaba bañando. Y esa fue su perdición. La vio, la codició y la mandó a buscar. Se acostó con Betsabé y Betsabé quedó embarazada. Para hacerle la historia corta que usted ya conoce, quedó embarazada y entonces le manda a avisar a David, que es el rey, le dice, mira, quedé embarazada, ¿qué vas a hacer? Oye, ¿cómo resolvemos el problema? Déjeme mandar a buscar a tu esposo para ver si tu esposo se acuesta contigo, bueno, y le metemos a ese muchacho. En pocas palabras, eso fue lo que le dijo. Pero Betsabé no se había acostado con David por placer o porque ella quería. David la obligó. Y si no lea su Biblia, en el momento en que ella dice que después que estuvo con David, se lavó de su inmundicia. Si no usar esa palabra allí. Así que cuando están en eso, le notifica eso. ¿Y qué hace David? Manda a buscar a Uría, que era el esposo de ella, y le preguntan, ¿sabe que antes de que él se acostara con ella, él pregunta, ¿y quién es esta mujer? Y le dice que ella es la hija de Eliam, esposa de Uría, el eteo. Eliam, señores, para los que leen su Biblia, era uno de los 30. No era cualquier soldado, o sea que Betsabé no era hija de cualquiera. Uno de los 30, ustedes saben quiénes son los 30, era como el gabinete de David. Muy cercano y muy batallador. Entonces, le dicen, le aclaran eso, y aún así, él no se detiene. Porque el que es malo o actuar en maldad o tiene algo en el corazón que no debe ser, difícilmente se da cuenta, porque no tiene ojos abiertos. Tiene que abrir los ojos. Así que la manda a buscar, se acuesta con ella, pasa todo eso y después dice, bueno, vamos a mandar a buscar a Uría. Uría se niega a acostarse con su esposa, se queda allí, íntegro, se queda allí,
Y cuando el rey le pregunta, le dice, bueno, te mandé a buscar y ¿por qué no te fuiste con tu esposa? Y él le dice, ¿cómo voy a estar yo, rey, con mi esposa cuando el resto de mis compañeros están en la batalla, están luchando, están allá batallando? No puedo hacer tal cosa. Oye, David queda impactado, lo hace que se regrese a la batalla y con él mismo manda una carta donde le dice a Joab, que es el jefe del ejército, ponlo al principio, donde la batalla es más fuerte. En pocas palabras, lo estaba mandando a matar y lo mataron. David hace todas estas cosas, comete adulterio, obliga a una mujer a estar con él, mata al esposo y nadie le dice nada. Esto es lo que ayuda a que la gente ciega no pueda ver los problemas que le van a seguir, que le van a venir. Porque nadie le dice nada. Ahí es donde tienes que contar a tus amigos. Porque solo los amigos se atreven a decirte, no hagas tal cosa, o esto está errado, o esto, aunque tú lo quieres hacer, no lo deberías hacer. Y algunas veces, esos que dicen ser amigos son los que te van a salvar, porque a veces algunos son solo aduladores o interesados y están a tu lado solo porque les interesa algo, nada más. Ahora observen, vea cuando esto ocurre, cómo llega la ceguera. El tiempo pasa, mataron a Urías, David manda a buscar a Betsabé, ahora vive con Betsabé, es una de las mujeres de él. David tuvo 100 mujeres, es una de las mujeres de él, y pasan una serie de acontecimientos, y de momento David cree que con lo que ha hecho tapó, cubrió el mal que había causado. Tarde o temprano, quien hace daño va a pagar las consecuencias de eso. Dios perdona tu pecado, pero las consecuencias son tuyas. Así que no te preocupes, porque siempre dará cuenta Dios de lo que hiciste. En el momento que Dios lo determine, tanta maldad es imposible ocultarla. Y hay algunos que apoyan tal cosa porque son ciegos, no se dan cuenta, no abren los ojos, no ven más allá, sino que disfrutan solo el momento, lo que le dan, lo que recibe en ese momento, o por lo que disfruta. Pero tarde o temprano vas a dar cuenta de eso. Y es difícil a veces para la gente ver su interior en cómo obra, y creen que esas cosas han pasado. Así que llega David y anda como normal, ya cree que porque Betsabé vive ahora en palacio, ya no tiene ningún problema. Así que como Dios sabe que él no ha abierto los ojos para lo que hizo, Dios se lo manda a recordar. El que cree que cubrió todo aquello, olvídese. Dios se lo manda a recordar y escoge al profeta Natán. Y el profeta va. No era fácil decirle al rey que había hecho algo malo. Así que me imagino a Natán también con toda su sabiduría, protegido por el Espíritu Santo, va y habla a David. Y le dice a David, ¿qué te parece? ¿Qué le harían a un hombre que teniendo muchas ovejas, vino alguien a visitarle y él no tomó de sus ovejas para servirle, sino que fue al vecino que estaba al frente, que tenía una sola ovejita, y se la quitó? Como era el rey, él se la quitó, la mató y le hizo entonces la fiesta. Le hizo la celebración al invitado. ¿Qué crees tú?, le dice Natán a David, que haríamos con él. Y vean la declaración que hace David, que a veces nosotros no nos percatamos o no nos damos cuenta porque estamos tan ciegos que no somos capaces de observar lo que está haciendo el Señor también con nosotros. Allí, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 5, allí dice lo siguiente. Vea.
Entonces se encendió. Cuando David le ponen esto, se encendió el furor de David. Y dijo, este hombre debe ser muerto. Observe, justicia. Pero a veces los que aplican justicia están más ciegos que la propia justicia. Este hombre debe ser muerto. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Hay que matarlo. Cuando tú no eres el juzgado, tú no quieres que te apliquen la ley. O cuando tú no eres el juzgado, es fácil levantar el dedo y dices, oh sí, que lo maten. Acaba con ello. Pero cuando eres tú dices, ay, pobrecito yo, ¿vale? Ay, no, hoy sí son malos, malucos que son todos contra mí. Todos se levantan contra mí. Tú no aceptas tal cosa, ¿no? Porque somos ciegos espirituales. Tenemos el corazón sellado. Se enfureció David porque era el rey, era el juez, era el que imponía la ley. Dice, ¿cómo va a ser un hombre tal cosa? Y entonces dice el versículo, y vea lo que le dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo. Anda y aprende, dijo Jesús. ¿Qué significa? Misericordia quiero y no sacrificios. Por eso lo dijo Jesús. Aprende. Y no tuvo misericordia. Ahora pregunto, ¿dónde tuvo la misericordia de David? Para con Betsabé, para con Uría, para con Elián y para con todos los que fueron afectados. Porque ahí murió un niño también. ¿Dónde estuvo en ese momento? Dice, no tuvo misericordia. Entonces viene la sorpresa. Porque el profeta Natán le dice en el versículo siguiente, versículo 7, ese hombre eres tú. Y hay gente ciega haciendo cosas que no sabe que está haciendo daño con eso. O que cree que con toda la artimaña y la mentira que hace, está todo cubierto. Y sigue tan ciego que no se da cuenta. Y dicen, yo te amo. Es como el hombre o la mujer que engañan, entran en adulterio y a pesar de eso juran que aman a la persona. Que aman, lo siento, disculpa, es que yo te amo. Fue un desliz. El desliz tiene varios años. Y cuando te sorprendieron, paraste por unos meses y después seguiste con el desliz. Esta vez ya no deslizaste, esta vez resbalaste por completo. Por eso yo digo, la gente no cae en adulterio, no cae en pecado. La gente entra en pecado y comienza a facturar poco a poco. Y a medida que la factura se va haciendo más grande, más como que le gusta. Y no se da cuenta. No se da cuenta que está haciendo daño, no se da cuenta que está maltratando. La preeminencia del amor, 1 Corintios capítulo 13, allí usted comienza a leer eso allí. Y la gente se queda solo con el hecho de que el amor todo lo soporta, el amor todo lo puede. Pero yo reduzco o yo resumo ese capítulo en una sola cosa. Señores, el amor no traiciona. Así de sencillo. Porque el que comete tal cosa está ciego, no sabe el daño que está haciendo. Tienen que abrirle los ojos. El salmista dice, Salmo 119, 18, dice, Señor, ábreme los ojos y yo me deleitaré en la maravilla, vea, en la maravilla de tu ley, dice la palabra. Ese es el salmista hablando y diciendo allí, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero ¿por qué el salmista habla de maravillas? Porque es la rectitud y es lo que te permite a ti corregir. Pero cuando te ciegas adentro, no te das cuenta de lo que estás haciendo. Dices que amas a alguien, pero le estás causando un daño tremendo. Estás ciego por completo.
y haces cosas que a tu parecer son buenas, pero internamente sabe que no es lo correcto. David no veía el daño que había hecho. Tuvo que venir Natán a confrontarlo y decirle: ese hombre eres tú. Tú fuiste el que mataste a Urías. Tú fuiste el que forzaste a esta mujer. Tú fuiste el que te acostaste con esta mujer. Tú fuiste el que destruiste esa familia. Así que no le puedes echar la culpa a nadie. Y con lo que has hecho, no creas tú que has remediado las cosas. De hecho, ustedes conocen, vino un castigo tremendo para David. Y le dijeron a él: por cuanto tú lo hiciste a escondidas, he aquí que todas las mujeres tuyas estarán con hombres ajenos, y lo harán a plena luz del día y delante de los ojos de todo el pueblo. Y cuando Absalón, su propio hijo, vino contra él, lo hizo en la plaza, dice mi Biblia. Buscó a las mujeres, porque eso era algo típico de la conquista de un rey, tomar a las mujeres. Y a veces nosotros con cosas que hacemos no nos imaginamos nunca que estamos haciendo daño a alguien más. No vemos, estamos ciegos completamente. Hay que deleitarse en la ley del Señor y dejar que sea Él, el Espíritu que llevamos nosotros, quien nos guíe, quien nos conduzca y quien nos enseñe cuál es el camino en el que debemos andar. Porque de lo contrario, ¿dónde vamos a estar? Y así como dijo la esposa de Walt Disney, nosotros podamos ver todo el sueño completo a pesar de que nosotros no estemos, porque no cometemos errores. Ahora, nadie es perfecto. ¿Puedo cometerlo? David cometió ese error. Cuando fue confrontado David, ustedes conocen el Salmo 51, y fue delante del Señor y le dijo al Señor: contra ti y solo contra ti he pecado, Señor. He aquí que yo confieso que contra ti he actuado. Y a veces nosotros, una mentirita, lo llamamos mentira blanca, mentira gris. Para Dios no existe tal cosa. David le dijo al Señor: yo sé, Señor, que a ti te agrada la intimidad, el secreto en la intimidad. Y aquí yo me confieso. Lea el Salmo 51, porque eso es producto de esto. Y David nunca más se le conoció una mujer. Terminó con ella a tal extremo que el hijo que luego tiene es Salomón, y es el que luego sería el rey de Israel. A pesar de que tenía otros hijos y eran mayores que Salomón, fue a Salomón a quien escogió el Señor, porque David tuvo un arrepentimiento. Entonces fue cuando pudo ver y pudo darse cuenta de todo el daño que estaba causando. Nosotros debemos estar atentos de estas cosas, porque a veces cuando las circunstancias de nosotros son abrumadoras, dejamos de ver la grandeza y la gracia de Dios y nos abocamos solamente a ver cómo hacemos con aquella situación que nos está aconteciendo, lo que está pasando en ese momento, lo que nos está agobiando. No hemos aprendido a ver más allá de nuestras narices. No hemos aprendido a ver lo que está detrás de la dificultad. Tiene que saber algo. Tiene que entender algo. ¿A quién se le revela esto? A la gente que aspira a lo grande. Porque el que aspira a pocas cosas, él no mueve nada en el infierno. Él no hace temblar al infierno. Por el contrario, Satanás ni se preocupa. No le para a ese. ¿Con quién se va a preocupar Satanás? ¿A quién o cuándo se va a levantar Satanás para venir contra ti, o el enemigo, o cualquiera que sea? Cuando sabes que tú has entendido una obra grande que vas a emprender y que luego, cuando te pusiste la pila, pusiste el corazón y la pasión en ello para alcanzarlo, sabes que tú no te vas a detener hasta que llegues a la meta. Entonces allí se comienza a preocupar Satanás, porque tú levantas la mano y confiesas acá al Señor y no pasa nada. Pero cuando tú comienzas a hacer, cuando comienzas a obrar, cuando comienzas a transformar almas y traerlas para Cristo, entonces Satanás se va a levantar, porque sabe que la obra es grande y que lo que viene es poderoso de parte de Dios. Por eso te atacan, por eso van contra ti, por eso no te quieren, no te aceptan los otros. La gente que es insignificante no mueve nada, no causa nada. Pero levántate y comienza a hacer las cosas diferentes. Vas a hacer temblar el piso de mucha gente, y esa gente va a venir contra ti,
porque creen que sus intereses están en lo malo que están acostumbrados a hacer, mas no quieren entrar en la rectitud. Mas no te preocupes tú por eso, porque Dios es el que le va a dar sentido a todas esas cosas. Observe algo. A Sara, a Abraham le prometen un hijo. A veces usted no está viendo lo que Dios ya ha puesto delante de ti. A Abraham le prometen un hijo a los 75 años. Y no es sino cuando tiene 100 años que viene la promesa. Pero antes de eso, como no veía el hijo que le había prometido Dios, y su esposa Sara viene en una componenda, le da a su sierva Agar para que entonces él tenga una relación sexual con ella, la deje embarazada, y si ella daba luz sobre su rodilla, entonces sería de ella, porque esa era su sierva. Así que quisieron adelantar, modificar, controlar, hacer a su manera un milagro que es de Dios. No quieras tú intervenir en eso. Dios se va a encargar de eso. O sea, y a veces porque nosotros no estamos viendo con nuestros ojos, nosotros no dejamos que sea el Señor obrando. Así que cuando esto ocurre y Agar queda embarazada, ojo acá con esto que usted a veces no puede ver. Tu condición cambia y de repente aparece algo que se llama altivez. Cuando la altivez aparece, es un pecado que te aleja de Dios, porque al altivo Dios lo mira de lejos, mas al humilde lo tiene siempre cerca, de él tiene misericordia. Y los altivos no se percatan, son ciegos para ver la promesa de Dios, a pesar de que dicen que aman a Dios, pero insisten en hacerlo a la manera y a la forma como ellos conocen, sin llegar a darse cuenta que eso es altivez delante de Dios. Agar tiene el hijo, y cuando Agar estaba embarazada, entonces como Sara era estéril y que era su señora, ella veía por encima del hombro a Sara y pasaba. Quizás Agar era más joven que Sara, pero nunca más bella que Sara. La pastora dice que pudiera tener ella 100 años y iba a ser como Sara. Claro, tenía 100 años y el rey quiso estar con ella. Es donde llegaron a Elimelech. Amalek quiso, o sea, le llamó la atención a aquella mujer y tenía 100 años. Pero vino Agar y Agar pasaba. Vieja ridícula. ¡Ja! Tú no puedes, ni siquiera te puedes mover, le decía. Porque Sara llegó a decir, cuando le dijeron que iba a tener un hijo, hasta la costumbre se me ha ido. Yo no sé cuál costumbre, si la de estar con Abraham o había perdido la práctica. Y Agar la comenzó a ver de esa manera. Imagínate cuando dio a luz. Nada, ella era ahora casi que la señora. Tarde o temprano, el Señor pasa la factura. Porque Sara dio a luz a Isaac, conforme a la promesa de Dios. Y un día Sara ve que Ismael, que era el hijo de Agar con Abraham, le estaba haciendo bullying a Isaac. Isaac estaba que se quitaba la camisa y le dijo, te espero afuera. Pero no lo criaron de esa manera. O sea, no le paraba el bullying. Pero cuando ella vio que se estaba burlando de Isaac, viene ella, ahora ella es la señora. Y le llama a Abraham y le dice, ven acá, agarras a la sierva esta y a su hijo y me los echas de la casa ya. Dice que eso no le pareció bien a Abraham. Pero cuando las cosas son de Dios, no hay forma. Dice que vino palabra del Señor y le dijo a Abraham, mira Abraham, quédate tranquilo, cállate, no respondas a tu esposa, hazle caso en todo lo que ella diga porque eso es lo que yo ordené.
recógeme esa ahí. Así que Abraham obedientemente fue, preparó pan, agua, se los dio a Agar junto con el hijo y los despachó, dice mi Biblia. Y dice que Agar entonces comenzó a estar en el desierto. Cuando las circunstancias te agobian, tú no puedes ver lo que Dios ha prometido. Porque Dios, dentro de todas estas cosas, también había prometido que ese hijo que había tenido Agar, que era Ismael, lo haría el Señor un varón poderoso. Lo haría grande. Y sería un guerrero poderoso. Cuando Dios habla, cuando Dios da la palabra, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice y Él hace. Él promete y Él cumple. Él hace concebir y es el mismo que hace nacer. Ese es mi Dios. Es el que hace las grandes cosas. Le prometió entonces a Abraham y le había prometido a Agar que su hijo sería poderoso. Que no se te olvide, tienes una promesa de Dios, será poderoso. Vienen las circunstancias, pero acuérdate de eso, yo seré poderoso. No puedo hoy, no puedo caminar, los zapatos tienen huecos debajo, no importa, vas a ser poderoso, sigue creyendo, sigue avanzando. No tengo hoy para comer, no importa, tendrás en sobreabundancia, porque Dios dijo que ibas a ser poderoso. Hoy la gente parece que no está conmigo, no te preocupes, que los que están contigo son más que los que están con ellos, porque Dios dijo que ibas a ser poderoso. No tengo el dinero hoy, no te preocupes, la prosperidad viene en camino, porque hoy estás creyendo la palabra que dijo Dios, que sería poderoso. Pero pastor, no tengo ni siquiera cómo trasladarme. No te preocupes, Dios dijo que ibas a ser poderoso. ¿Hay alguien que pueda creer eso? No se te olvide en ningún momento. Vino entonces, Agar sale al desierto y como hombre natural o como mujer natural, ¿qué hace? Comienza a andar en el desierto preocupada, ya no tiene visión y se olvida de la palabra. Se le acaba el agua, se le acaba el pan. Y para no ver morir al hijo, porque después de eso, dice mi Biblia que Agar tuvo miedo. Y para no ver morir a su hijo, lo colocó debajo de una encina, allá lejos, y ella se fue a tiro de flecha, dice, a tiro de saeta. Entonces lo dejó allá para no verlo morir. Porque ¿qué es lo que dice la gente cuando tiene esta circunstancia? Dice normalmente, bueno, ya no hay más nada que hacer. Cabizbajo. Y le pregunta, ¿cómo está la cosa, hermano? Uy, está difícil, hermano. Difícil. Sí, el salario mínimo son $3. Y me pagaron la pensión, pero me lo pagaron por la mitad. Y eso no me alcanzó, sino, yo no sé si comprar un paquete de harina pan o comprar una cajita de los Losartán para que se me baje la tensión. No lo sé. Pero tú crees que puede hacer, no es que van a estar haciendo nada, chicos, ese gobierno nunca cambia. Pero vienen unas elecciones, aquí no van a cambiar nada, todo va a seguir igual. Y la familia, ¿cómo está? Ahí está el viejo muriendo, o sea, la vieja le dio COVID, tengo como 4 hijos allí, no sé si respiran, tienen gripe o es tos, pero están enfermos todos. ¿Y qué crees tú que va a pasar? No, yo creo que se van a morir. Entonces, desde ahorita estoy recogiendo de una vez, ya puse en el Facebook una cosa allí para que me ayuden con unos $300 para poderlo enterrar. Pero ¿y cómo sabes tú? Yo estoy seguro que esos se van a morir, porque todo el que llega al Racetti se muere, hermano. Tú no ves todos los días que allí dice, colapsó, se murieron, están muertos, ¿no? Lo peor que puede hacer es meterlo allí. Y tú no puedes orar, no, yo he orado de más al Señor y el Señor nada que responde, hermano. Cuando oro como que viene la plaga mayor. Porque eso pasaba, Moisés oraba y entonces le mandaban otra plaga, ¿no? A la gente y alguien me dijo en una oportunidad, sí, aquí pasando las 7 plagas de Egipto, sí, te faltan 3, son 10. Cuenta bien.
Si sigues pensando así, que solamente hasta donde yo sé hay una palabra poderosa que dijo el Señor: si crees en mí y guardas mis mandamientos, ninguna de las plagas que mandé al pueblo de Egipto te alcanzarán a ti. Por lo tanto, hablarás en bien, hablarás en prosperidad, en poder, en gloria, en la palabra de Dios, porque tú eres hijo mío, pueblo escogido, real sacerdocio, para reinar sobre esta tierra, dijo el Señor. Y yo creo que reinaremos en el nombre poderoso de Jesús. Agar puso a su muchacho allá lejos y ella se fue para no verlo morir, porque estaba seguro: no, ya no puedo hacer más nada, yo tengo que rendirme. Ya no, llegué hasta donde tenía que llegar, que se muere ese muchacho y más después también me voy a morir yo. Listo, el sueño, lo que tenía, lo que podía alcanzar, eso se murió, eso se acabó, eso llegó hasta allí. Te tengo noticias, no las has visto todavía. No has abierto los ojos todavía. Tienes que prepararte para abrirlo. Tienes que prepararte para lo que va a hacer el Señor. Porque lo que hizo el Señor no lo hizo justamente en ese momento. Lo había hecho antes ya. Estaba listo, estaba preparado. Solo que tú no estabas previsto o no estabas preparado para ver lo que Dios estaba haciendo. Porque en circunstancias donde apremian los problemas, solo ven los problemas y no la solución. Dice entonces mi Biblia en el capítulo 21 del libro de Génesis, que le está hablando entonces a esta mujer y dice que un ángel llama a Agar. Tienes una llamada que viene pendiente. Alguien va a llamar, alguien te va a buscar, alguien va a aparecer, alguien que envía al Señor te va a dar la salida, te va a dar la solución. Y le dijo el ángel a Agar: ¿qué tienes, Agar? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Lea su Biblia. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas. Otra vez allí: no temas. ¿Por qué le dijo que no temiera? Porque tenía miedo. No tenga miedo. Lo que va a enfrentar, lo que va a emprender es poderoso, es grande, cambiará la vida de mucha gente, de muchas personas, y conocerán que hay Dios en esta tierra, que hay un Dios poderoso que gobierna, que habla y que cumple la palabra. ¡Aleluya! ¿Alguien puede creer eso? Dios ha oído al muchacho en donde está. Dios lo ha oído. Dios sabe, eso que tienes tú que hacer no es tuyo, es de Dios. Y eso es lo que debes entender. Versículo 18 dice entonces: levántate, alza al muchacho, levántate y continúa, levántate y sigue, levántate porque hay una promesa. Y dice mi Biblia: sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Sosténlo, porque yo haré de él una gran nación. Yo haré de ti una familia poderosa sobre esta tierra. Entonces vea lo que hace acá el versículo 19. Prepárese. Entonces Dios le abrió los ojos. Entonces Dios abre los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Quiero que observen algo. No dice mi Biblia: y Dios entonces abrió una fuente, o puso un lago, o le dio el agua. La fuente de agua siempre estuvo allí, pero no la había visto, no la veía. Estaba tan inmersa en el problema, estaba tan inmersa creyendo que su hijo se iba a morir, que no daba para ver lo que Dios ya había puesto en ese mismo lugar, y que de alguna forma lo había conducido hasta eso para que le pudiese dar la gloria al Rey de Reyes y Señor de señores, como lo va a hacer con toda la iglesia, todo el que cree y todo el que está dispuesto para recibir esa bendición de Dios que viene de lo alto. Entonces te abrirán los ojos. ¡Aleluya! Entonces vas a sustentar el sueño, entonces vas a sustentar la visión, entonces vas a saber que la empresa va a seguir, entonces sabes que el matrimonio es el que conviene, entonces sabes que la familia va a mantenerse unida. Entonces sabes eso. Pero ahorita no puedes estar fijándote solamente
en aquello que no puede ser, que aparentemente, según tú, no va a poder ser. Dios es Dios de lo imposible. Mientras tú puedes hacer algo, Dios no interviene. Pero cuando Dios le toca hacer algo es porque ya es imposible para ti. Y lo que consideras imposible, Dios lo toma en sus manos. Dios toma el juicio de sus hijos en sus manos. Dios toma la causa de sus hijos en sus manos. Y Dios es el que da el poder. Y Él se lleva, por supuesto, la gloria. Yo era uno de los que decía, oye, Señor, sí, tú te llevas la gloria, pero a mí me dejan los problemas aquí. Pues yo soy el que tengo que estar enfrentando a toda esta cantidad de gente que está siempre en la iglesia. Me dijo el Señor, no es así. Tú vas a mantenerte siempre allí. Y yo me encargaré de las cosas. Tú haz las cosas que yo digo y yo haré las cosas que tú dices. En el nombre poderoso de Jesús. Tú vas a hacer las cosas que dice Dios y entonces Él hará las cosas que tú dices. En el nombre de Jesús. Así que nosotros preparados para abrir nuestros ojos, y no quiero que se regrese en ningún momento. No se vaya a regresar, no se rinda. Camino a Emaú, cuando Jesús fue crucificado, creyeron que ya la hora había terminado. Mataron a Jesús, lo crucificaron y creyeron que Él había terminado. Creyeron que no había nada que hacer. Y vienen unos caminando, regresándose. Y en el camino Jesús los aborda. Jesús resucitado se le presenta a ellos y comienza a hablar con ellos. Y le dice, ¿de qué cosas están hablando? Le dice, ¿eres tú acaso el único que no sabes de lo que ha acontecido? Que Jesús, poderoso maestro, profeta de la palabra, ha sido crucificado. Y ya han pasado 3 días. Han pasado 3 días y no ha pasado nada. Dijo que iba a resucitar, pero no ha resucitado. Y de repente le dice el Señor, necios, ¿acaso no sabías que todas estas cosas habían de acontecer? Y que el Hijo del Hombre sería entregado, sería crucificado y luego resucitado. Dice mi Biblia que de repente aquella gente sintieron algo diferente. Y en ese momento, dice mi Biblia, que Jesús les abrió los ojos. Entonces pudieron comprender toda la escritura, porque Él mismo se las hizo saber, desde Moisés hasta los profetas. Y aquella gente tomó ánimo. Y los que iban de regreso dijeron, ¿acaso no ardía en nuestro corazón cuando Él hablaba con nosotros? ¿Acaso no sabemos que es Dios? Y dijeron entonces, volvamos, regresemos, porque lo que prometió, lo que dijo que iba a hacer, eso se hará. Dijo que iba a resucitar y resucitó. Y dijo que su iglesia iba a ser poderosa y va a ser poderosa. Si cumplió con la palabra para con Él, también cumplirá la palabra para su iglesia y para ti. Si te dijo el Señor que fue el que te metió en este lío, que Él iba a vencer por ti, que la victoria era tuya, confía, no te regreses, no te rindas, abre los ojos y prepárate, porque la victoria que viene es grande en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. ¿Alguien puede creer